Nosotros vamos a continuar eh, con la parte 2 de esta enseñanza. Creo que en la primera parte pudimos introducir las ideas principales del Bereshit capítulo 6 y un poco el Bereshit capítulo 1. Quiero continuar con lo expresado en los últimos minutos de la primera parte, y es que estábamos explicando el término Elohim sois. Esta creación de Bereshit 1, 26 y 27, que le hemos denominado Adam, como lo dice la Escritura, y nombrado Elohim, tiene, dijimos, la semejanza, ¿sí? Semejanza, y tiene el Selem también, ¿verdad? De Elohim alertado. Ahora, este Elohim, este Adam llamado Elohim, nos recuerda las palabras de 1 Corintios 15, 49, donde habla de la imagen del celestial o la imagen del Shamaim. Aquí lo pueden encontrar, 1 Corintios 15, 49. Entonces, la imagen del Shamaim lo trae o lo expresa porque habla del Elohim Aleph-Tav. Recordémonos que estábamos explicando que el Elohim Aleph-Tav muestra el resplandor de la gloria de Ejad, que es el uno, es el altísimo, el eterno altísimo, ¿verdad? Entonces, que está aquí representa la imagen del Shamaim. Recordemos que en 1 Corintios 15 se habla de que hay unos que son como celestes, ¿sí? Que debería de ser esta representación, y otros que son terrestres, ¿sí? Entonces hay, según 1 Corintios 15, celestes, que debería ser esta representación, y terrestres, estos de aquí. Bueno, ahora, teniendo eso en mente, nosotros debemos de entender que Adam es el prototipo de la humanidad. Ok, vamos a ver. ¿Qué me refiero con prototipo? Acá, este esquema ya lo había enseñado. Nosotros tenemos el prototipo de la creación, ¿verdad? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. En el símil que he estado explicando, he dicho que el día 1 también representa cielo, día 2 un cielo, día 3 otro cielo. ¿Por qué representan cielos? Porque, digamos, cada uno de estos días es como una apertura, ¿sí?, hacia un nuevo espacio. Y Bereshit capítulo 2, versículo 4, habla que es el toldot de los Shamaim. Eso significa que Bereshit 1 está explicando el toldot de los Shamaim. Es decir, Bereshit 2 quiere ir a retomar lo que venía creándose en Bereshit 1, aunque no precisamente sucedió inmediatamente después. Eso no es relevante. Pero estos de acá
sí nos están enseñando que cada uno de ellos tiene, por supuesto, digamos, diferentes creaciones, la luz, el mayim, digamos, las aguas, pero quiero resaltar, ¿verdad?, el día quinto. En el día quinto, en este cielo, que yo le llamo el quinto cielo, aparece que hay criaturas, pero esas criaturas en hebreo están hablando de la palabra Nefesh Hayah. En el día quinto, el quinto cielo. Pero resulta ser que el Nefesh Hayah nosotros lo vamos a ir a encontrar en Bereshit capítulo 2. Y se refiere el Nefesh Hayah a este personaje que se llama Adam. Entonces, este personaje que se llama Adam, ¿sí? Ojo, resulta ser que la misma palabra para referirse como un alma viviente, Nefesh Hayah, resulta ser que ya en el quinto cielo existe un prototipo de Nefesh Hayah y se llama criaturas. ¿Qué le parece a usted? Criaturas. Dentro de ese quinto cielo, que lo vamos a explicar en la serie del mundo prototipo, resulta que aparece una palabra, ¿sí?, en Bereshit 1.21 que se llama Tanim. Tanim es una palabra que se puede traducir como serpiente, dragón o monstruo del mar, ¿sí? Imagínese usted, en el quinto cielo aparecen ya creados los Tanim. Imagínese eso. Eso es parte del prototipo de la creación, quinto cielo. ¿Sí? El sexto día o el sexto cielo crearon a este Adam. ¿Sí? Y en el séptimo que es el Shevi'i, entonces este séptimo, el séptimo cielo, es el cielo de Elohim Aletab. Es el cielo del equilibrio, por eso lo puse en el centro, porque es el equilibrio de cualquier creación, de esa y de cualquier otra creación, ¿sí? Note usted algo, Bereshit 1.30, usted lo puede leer, toda esta creación desde el día 1, cielo 1, cielo 2, hasta el séptimo, que es el Shevi, se crea como el prototipo, que eso es lo que vamos a basar nuestra enseñanza desde el Bereshit 1.1 hasta Bereshit 2.3. Termina, digamos, la narrativa del mundo prototipo con el Shevi'i, que es séptimo, pero que se convierte, según el Bereshit 2.1 al 3, en el Shabbat, ¿sí? Entre paréntesis, yo ya lo había dicho, pero lo que le quiero hacer énfasis, el Shabbat no es un concepto del judaísmo ortodoxo, ¿sí? El judaísmo ortodoxo, como lo he explicado, piensa y cree que el Shabbat se manifiesta en viernes y sábado gregoriano. Y la verdad es que no tengo ningún problema con que se manifieste o que se crea con que el Shabbat es viernes y sábado gregoriano. Más bien lo que yo diría es que el Shabbat del equilibrio de la creación nos está diciendo claramente algo, en que, como dice la Torá, ese es un momento de descanso y de satisfacción porque lo que se ha hecho es algo bueno. Así dice en Bereshit 2 del 1 al 3. Entonces, digamos, el Shevi'i es un estado de equilibrio de la creación. Y por eso, en mi opinión, el Shabbat, cuando él dice que él descansa, el Shevi'i es el estado de espera de nuestro Creador
Elohim, Aleph Tav, esperándonos a nosotros que volvamos. Nosotros ya vamos a ver, cuando lleguemos a nosotros, imagínense cómo en esta narrativa, cuando lleguemos a nosotros, nosotros tenemos que volver, habla un poquito de volver al principio y entonces encontrarnos con Él en el Shabbat. Pero bueno, eso es más profundo y solo lo quería mencionar. Ahora, hay algo muy importante acá. Resulta ser que el Bereshit 1.30, fíjese qué interesante es cuando está hablando de este prototipo creativo, dice que se multiplique todo, ¿sí? Que todo se multiplique. Lo del cielo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que todo se multiplique, pero lo más poderoso que dice es que así fue. O sea, efectivamente se multiplicó. Es decir, ese prototipo que usted está viendo aquí en el pizarrón se multiplicó, se multiplicó. Entonces, yo lo que quiero exponerle hoy es que ese prototipo es una semilla que genera semilla. ¿Sí? Usted se recuerda aquella parábola que dice, y el sembrador salió a sembrar y esparció las semillas. Entonces, esa creación prototipo es como esa parábola, que el sembrador siembra la semilla, pero esa semilla adentro tiene semilla, ¿sí? Y entonces se reproduce, y se reproduce. Entonces yo le preguntaría hoy, ¿esta creación prototipo cuántas veces se reprodujo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay más. Porque dice, y así fue, y así dice la Torá, y así fue, Bereshit 1.30. Eso quiere decir que esta que usted está viendo acá, se reprodujo acá, se reprodujo acá, se reprodujo acá. Yo puse aquí la N entre comillas, o sea, ¿cuántas veces se reprodujo? N, porque así, y así fue, dice la Torá. Entonces se reprodujo como una semilla. Entonces, ¿cuántas creaciones, digamos, salieron de la prototipo? N. Bueno, nuestra mente es tan limitada, no le ponemos atención a ese tipo de detalles. Por eso le dije, es necesario hacer esta serie de la creación prototipo para ver palabra por palabra. Esa palabra que dice, y así fue, es una palabra demasiado poderosa, porque esta semilla se comenzó a reproducir. Me sigue, ¿verdad? Entonces, yo puse como un tema como un punto de ejemplo, entonces, como no sabemos cuántas son, déjenme pensar a mí que son 13 mundos, 13 creaciones, con propósito, porque el 14 es el del Mashiach, ¿verdad? Entonces, 13 mundos, 13 jueces, 13 Elohim, más el Aleph Tav, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Digamos, vamos a ver qué anoté aquí como ayuda de memoria. Fíjese que estos 7, que son los 7 cielos, que son, digamos, que habitan, coexisten al mismo tiempo, ¿sí? Coexisten al mismo tiempo. Yo recuerdo las palabras del Mashiach donde él miraba los cielos abiertos, ¿sí? Los cielos abiertos, es eso, Shamaim. Entonces cuando dice que son, digamos, son 7, son una especie de cortinas, una cortina, otra, como dice el profeta Isaías, los cielos es como una cortina. Entonces este prototipo es cielos como cortinas, ¿sí? Entonces cuando el Mesías veía los cielos abiertos, es que estaba viendo esto, estaba viendo digamos, las estrellas y los planetas, ¿no? Los cielos abiertos. En ciertas enseñanzas y explicando de Marcos y de Juan he hablado sobre lo que él podía ver y lo que él, quizás alguno de nosotros nos ha permitido ver, que son las cortinas, ¿verdad? Y a eso me refiero, y esas cortinas son estos 7 cielos basados en el Bereshit 1, que es, según la he definido yo,
la creación prototipo, el mundo prototipo. Bueno, ¿qué más tenemos en esta ayuda de memoria? La semilla que genera semilla, ¿sí? Y que se multiplicó porque es semilla. Pero ojo, esto que está aquí sí lo quiero dejar como bien marcado hoy. Este esquema es el diagrama de las creaciones. ¿Cómo iba a ser una creación? Ahí está. Si usted lee cada una de las cosas que fueron siendo hechas, resulta ser que todo era para que se multiplicara, y así fue, y se multiplicara, y así fue, y se multiplicara. Y cuando yo le digo lea y dése cuenta lo que está creado en estas Nefesh Haya del Bereshit 1.21, aparece el tanín, los tanín, imagínese usted. Ahí dentro de ese tanín he clasificado y he metido yo ¿cómo se llama esa serpiente antigua? Ya lo voy a decir cómo se llama, que se me fue ahorita el nombre. Ahí está metido, ¿verdad? Ahí está metido dentro de esa creación. O sea, es importante. Ya me recuerdo el nombre y se lo digo. Entonces, ¿qué más tenemos, digamos, de este mundo, de este diagrama creativo? Digamos que es el plano para crear más. Ese es el plano para crear más. Ese sería este. Inmediatamente después nosotros nos volteamos y vemos el Bereshit capítulo 2. En el 2.4 dice que esta es una historia de el toldot de los Shamaim. O sea que esto que nos van a narrar en Bereshit capítulo 2, ¿salió de dónde? Salió de uno de estos Shamaim. De uno de estos que le tengo dibujado acá, de ahí salió. Pero como le decía yo en la anterior grabación, este mundo de Bereshit 2 no aparece, digamos, con énfasis y realce Elohim Aleph Tav, sino que me aparece es Yahweh Elohim. Y por cierto, aquí en Bereshit 2.4 es la primera vez que se menciona en la Torah Yahweh Elohim, ¿verdad? Antes de continuar con esta ayuda de memoria, de dónde sale este Adam, le quiero decir algo. En el perfecto diseño, Elohim Aleph Tav descansa, Elohim reposa, ¿sí? Hace un para de sus cosas, porque en el Shevi'í él se deleita de lo creado. Pero note algo, en ningún lugar de las escrituras usted encuentra que Elohim Aleph Tav duerma. Al contrario, no dormirá aquel que te guarda. ¿Sí? Pero usted en este mundo de Bereshit 2 sí encuentra que este Adam durmió. Fíjese cómo son los mundos, cómo es de diferente, digamos, la narrativa. En Shevi'í se descansa, en Shevi'í se deleita, en Shevi'í para sus actividades. Pero este Adam durmió. ¿Y qué diferente es? Este Adam duerme. Bueno, entonces, en este mundo de Bereshit 2 aparece Yahweh Elohim por primera vez y crea a Adam. Pero este Adam que crea, hay que entender que es la humanidad. Aquí se los puse en verde. Es una humanidad que está 100% interconectada. ¿Sí? Como la electricidad, todos los cables conectados para que haya energía. Esa humanidad está interconectada. Lo que le quiero decir es, no está separada, está junta. ¿Sí? Ahora, que está aquí,
es diferente a este Adam que está aquí. Eso ya se lo había explicado, pero quiero hacer el énfasis porque hoy sí vamos a tomar a partir de aquí dos caminos distintos con toda esta enseñanza. Fíjese pues, este de acá este fue hecho de algo que ya existía. Y si usted revisa la escritura, usted va a encontrar que este fue hecho del polvo de Adama. Este no está hecho a la imagen y semejanza de Elohim Aleftao. Mire eso. Lo que este tiene es un soplo, Neshama, para convertirse en Nefesh Hayah. Eso es lo que él tiene. Pero él fue tomado de Adama. ¿Sí? Él fue tomado de Adama. Y cuando dice que sopla, entonces él se convierte en un alma viviente, Nefesh Hayah. Que ese Nefesh Hayah puede ser traducido como el deseo. Él es un deseo de Yahweh Elohim. ¿Sí? Así se puede traducir también, alma viviente, pero en realidad al darle el soplo de vida Yahweh a este Adam, que lo convierte en un alma viviente, es porque él como tal, esa humanidad es un deseo. Cuesta un poquito explicarlo, pero es un deseo de Yahweh Elohim, esta humanidad. Pues entonces se crea la humanidad, ¿sí? Pero decíamos que no fue creado de la nada, sino fue fue formado de Adama, de aquel lugar llamado Adama. Entonces este fue formado de Adama, ¿sí? Lo que tenemos que establecer en los próximos capítulos del Nefesh Hayah es en dónde fue puesto. Lo tomaron de ahí de Adama y lo pusieron en Eretz, sí o no. Eso es lo que tenemos que ir palabra por palabra entendiendo este mundo o ese Toldot, como está explicando el Toldot de los Shamaim, en dónde lo pusieron, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir? Él es tomado de este Elohim, de este prototipo. Él es tomado de aquí. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo queremos que sea? Como este. Porque este es el prototipo de Adán, de la humanidad, ¿verdad? Entonces, este Adán es tomado del prototipo, de este. ¿Correcto? Pero dése cuenta qué diferente es. Este no es un prototipo. Este es el prototipo. Esta humanidad de Yahweh Elohim, ¿sí? Ahora note algo. Esta humanidad, en donde tenía lo femenino, según el Bereshit, que habla el 2 y el 3, dice que lo femenino estaba junto con lo masculino. Así dice. Y que durmió, o sea, es un estado de, digamos, un estado de, como un tipo de muerte. Por eso le digo, aquí aparece otra vez el concepto, dormir es como morir, aunque no es lo mismo. Entonces, estando él dormido en la humanidad, le sacan lo femenino, ¿sí? Que eso también ya lo expliqué, lo vamos a ampliar en el Nefesh Hayah. Le sacan lo femenino y entonces ya no es, digamos, solo una humanidad que tenía dentro lo femenino. Ahora lo femenino está afuera. Dese cuenta lo diferente. A este prototipo nunca le sacaron lo femenino. Siempre permaneció el poder masculino y femenino uno. A este sí, a este le sacan lo femenino. Y entonces los poderes ya están separados. ¿Ok? Pero esa separación de poderes nos está anticipando algo.
La separación de los poderes nos está anticipando su muerte. Porque, digamos, en la narrativa que tenemos que poner digamos, a detalle, habla de un personaje serpiente que tiene conversación con el poder femenino, que al mismo tiempo se lo transmite al poder masculino. Eso habla de su conexión a pesar de que estaban por aparte. Y note algo, ya recordé, el tanín creado que está incluido en el quinto cielo, que es un prototipo, es Leviatán. Ese serpiente, ese monstruo del mar, ese es Leviatán. ¿Sí? Porque yo veo a Leviatán entrando en el mundo de Bereshit 2, haciéndose serpiente y teniendo ese tipo de conversación con el poder femenino. ¿Sí? Por cierto, yo solo compartí en una grabación, Shevi'it con T al final es séptima, el femenino de séptimo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nosotros a esta humanidad que efectivamente le sacan lo femenino y queda aparte lo masculino de lo femenino. Imagínense usted cómo es de diferente. Pero ponga atención a algo. Cuando nosotros seguimos en el caminar de la narrativa de Bereshit, vamos a encontrar que ya no nos está hablando más adelante de la humanidad, sino nos está hablando de la persona. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender cuándo nos habla de Adam, la persona, y cuándo nos habla de Adam, la humanidad. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque en el leer en español no hace diferencia, no saben dónde. Entonces en el hebreo, por eso vamos a ir palabra por palabra para ir entendiendo cuál es el contexto que deberíamos de considerar para saber en dónde está hablando de Adam la humanidad y dónde está hablando Adam la persona. Bueno, a todo esto que está acá, que le estoy hablando de los dos mundos, recuerde que este Adam fue tomado de este Adam como idea, porque así es Adam, así tienen que ser todos los Adam, ¿no? Este prototipo, tiene que seguirle, ¿verdad? Este que está aquí cumple una profecía del Salmo 82, ¿sí? Pues yo le llamo a esta humanidad, la humanidad que cumple la profecía, porque le dice en el Salmo 82, Elohim sois, pero no tenemos todavía un récord donde nos dice que, digamos, haya sido trastocado. Lo que sí tenemos que tener cuidado es lo que hablamos del Bereshit capítulo 6, que todavía es un misterio, que digamos que ahí se mencionan hijos de Elohim, son hijos de él, de este Elohim, o son hermanos de él, hijos de Elohim Aleftad. Lo que aparece en el Bereshit, eso tenemos que encontrarlo aún. Ahora, lo que sí sabemos es que esta humanidad cumplió la profecía, porque dice Elohim sois, pero como mortales moriréis. Como mortales, no dice exactamente hombres, como mortales moriréis. Esta profecía se cumple, pero no solo se cumple en nosotros, sino se cumplió en Bereshit capítulo 6. Ahí ya está hablando que la maldad gobernaba a todos esos. Ahí hay hijos de Elohim. Entonces pueden ser hijos de hermanos de o hermanos de No sabemos de qué nivel son. Lo que sí es cierto es que ya la maldad los gobernaba. ¿Y qué dijo Yahweh Elohim? En ese lugar, raeré a estos. Los voy a raer. ¿Verdad? Y le dijo claro,
y se lo vuelvo a repetir, no es este Olam Hase, es otro lugar, no se está refiriendo al planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, entonces, este cumple, pero ponga atención, como mortales moriréis. Entonces, si estos cumplen la profecía, que puede ser esta humanidad, estos son hijos de Elohim, ¿verdad? Claramente los evangelios dicen que Adán es un hijo de Elohim, o sea, Elohim es padre de Adán. Entonces, Elohim Aleftad es padre del prototipo, ¿sí? Pero Yahweh Elohim, ¿qué es de este Adán? ¿Es su padre o es su madre? No lo sabemos. Recuérdense que, según mi teoría, Yahweh Elohim, dependiendo cómo lo querramos escribir, aquí en las letras está la clave, podría ser el poder femenino que creó a este Adán. Entonces, una de las preguntas que yo quiero hacerme hoy es: ¿quién es nuestro Padre? De nosotros, ya nosotros, porque digamos ya no estoy tratando de llegar con mi explicación a este Adán, la persona. Entonces, lo que quiero preguntar es: ¿quién es nuestro Padre? ¿Sí? ¿Quién es nuestro Padre? Porque digamos, ¿y quién es nuestra madre? ¿Verdad? Estas son dos preguntas que nosotros tenemos que ir contestando con el desarrollo del alma. ¿Por qué es importante? Porque resulta ser que nosotros, digamos, si leemos el gobierno divino, nosotros vamos a encontrar también en el Brit Hadashah que hay cosas como que muy explícitamente o están elaboradas con mucho detalle y profundidad, donde dice que el Mesías es hijo de David, hijo de Abraham. Mira qué interesante. Cada una de esas expresiones, digamos, si usted las lee y cuenta, hay 14, 14 y 14, ¿verdad? Entonces, el 14 es el gobierno divino, que yo le tengo que explicar a más detalle, del Bereshit capítulo 5, y hay una grabación, se la recomiendo, escúchenla, que explica la historia del gobierno divino. Bueno, 14, 14, 14, según el Brit Hadashah, ¿sí? En el Evangelio de Mateo capítulo 1, usted va a encontrar 14, digamos, está estudiando el Toldot del Mesías, entonces se encuentra 14 generaciones, es el Toldot, ¿sí? Recuerden que yo expliqué un poquito sobre el Toldot y cómo el Toldot lo que hace es explicar el origen del origen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros los que aparecemos en escena en un Olam Hase como este, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Porque si nosotros estamos diciendo, fíjense cuál es mi punto, que este Adán que está aquí en azul pudo haber sido cualquiera de estos, pudo haber sido este, pudo haber sido este, pudo haber sido este, pudo haber sido este. Uno de estos se desconectó, y con uno que se desconectaba, la muerte entraba, ¿verdad? Se desconectaron, dejaron de ser la unidad con que habían sido creados. A pesar de que lo femenino había sido sacado, estaban conectados, ¿sí? Entonces, digamos, si nos vamos a Adam, la persona, ¿sí? A este de acá, y lo traemos al Olam Hase, Bereshit 3:4, entonces nosotros debemos de preguntarnos quién es nuestro origen. ¿Ah? Porque, ¿qué pasaría si ahora lo complicamos más y decimos que el mundo del Bereshit capítulo 6 se traslapó con este Olam Hase? Mire qué peligroso. Ya pensó en eso. Porque si
digamos, este Olam Hasé tendría que lidiar entonces con este Adam persona y su historia o su Toldot. Y si hubo de Bereshit 6 de ese Olam, de esa tierra, pues digamos, ya sea Adama o una sección de Eretz, incursionó a este mismo Olam, entonces este personaje tenía que lidiar con su Toldot, más las incursiones, y dice que ahí había Nefilim, hijos de Elohim, y otros dice que habían otros que le llamaban los, digamos, poderosos de la antigüedad. Entonces, imagínense usted que lidiando con su toldot, digamos, con su historia personal, más ese traslape. O sea, eso se complica muchísimo. Porque entonces nosotros lo que tendríamos que preguntarnos hoy es, ¿quién es nuestro padre y quién es nuestra madre? Digamos, en nuestro ADN espiritual, digamos, de nuestra alma. ¿No? Ya cuando venimos por acá, lo que pasa es que no puedo entrar a más detalle ahorita porque tendría que entrar yo a cómo se va manifestando el alma en los diferentes cielos. Pero digamos, solo voy a decir en este nivel donde ya hay que estudiar y hablar de Adam, la persona, no Adam, la humanidad, digamos, en este nivel, si ocurre ese traslape con esa otra tierra, con este pobre, entonces imagínense ustedes la cantidad de maldad y de mezcla de lo que recibió un alma que originalmente cuando se sopla, se recibe el soplo, es un Nefesh Hayah, es un alma viviente. Pero como cumple la profecía, como mortal moriréis, entonces en el momento de la desconexión, muere. Pero ahora tenemos que entender qué tipo de muerte es. Porque recuerden que al final de cuentas estamos en un Olam Hasé. Y ya solo estar en un Olam Hasé, ¿sí?, es estar prácticamente en un estado vegetativo. ¿Verdad? Pero nuestra alma tiene otro recorrido anterior, ¿sí? Entonces, este que está aquí es digamos, el origen o la cabeza de esta humanidad. Y teóricamente, según 1 Corintios 15:50, de aquí surgen los terrenos. Es decir, según esto, nosotros tendríamos que venir, digamos, y tener este origen. Ese es lo teórico, porque por eso lo compliqué diciendo que los que habitaban y lo que pasó en Bereshit 6 están traslapándose con este. Entonces, si no fuera así, igualmente él tenía que lidiar con su dolor y con su desconexión, caer en este Olam Hasé y entonces morir inevitablemente. Porque si nosotros ya vamos leyendo los, digamos, Bereshit 5, por ejemplo, habla de cuántos años vivió cada personaje. ¿Sí? A pesar de que nos está contando la historia de otro capítulo, o lo que iba a suceder según esa historia en este Olam Hasé, lo que íbamos a pasar como profecía. Usted puede ver la grabación. Este Adam, la persona o el personaje, finalmente murió. ¿Sí? Es decir, ¿qué iba a pensar él? O digámosle todavía así, Jadá. Lo traducen como Eva. Que, digamos, iban a dejar de ser un alma, porque, digamos, el alma, la estructura de Nefesh no tiene nada que ver con este estuche que tenemos nosotros, este cuerpo, sino que es algo diferente. Por eso lo dije en la grabación pasada, el alma se siente extraña, es decir, ¿qué es esto? Pues, o sea, esto no. Pero
Cuando ya entremos a detalle a ver el Nefesh y sus componentes, que ya también lo solté en otra grabación, vamos a entender que nuestra mente fue reprogramada. Entonces nosotros la conciencia de lo que éramos la perdimos, ¿verdad? Pero como hay luzazos de la rúa, entonces dicen, ¿qué pasa aquí? Y entonces nos hace entender que nosotros en realidad no pertenecemos a este olam, sino somos, como dice Pablo en algún lado, nuestra procedencia, nuestra pertenencia está en Oshamai, no aquí, ¿verdad? Entonces él inevitablemente con la que era Jabá se desconectaron de la comunidad, ¿sí? Solo que cuando veamos eso le voy a explicar que no solo estaban conectados como ellos, sino estaba todo conectado. Árboles, todo lo creado estaba conectado. Entonces cuando uno se desconecta, mueren todos. Así es como funcionaba este mundo de Bereshit 2. ¿Sí? Es como cuando usted dice, voy a apagar el flipón de la casa. No es que se le vaya a ir la luz en un cuarto solamente, se le va la luz en todo. Esa es la desconexión que pasó en ese Bereshit capítulo 2. Todo se desconectó y todo se murió, digamos, porque la muerte aún no podemos definirla, pero para efectos didácticos se lo pongo así, que es como que se apague la luz para toda la casa. ¿Sí? Bueno, entonces este tiene que enfrentar la muerte. Y finalmente, como le digo, según Bereshit 5, muere. Y luego viene otro y muere, otro y muere, otro y muere, otro y muere, otro y muere. Vamos a ponerle una pausa ahí. Entonces, hoy nosotros, digamos que somos Nefesh, pero ya no Haya, porque perdimos la parte viva digamos, de este mundo. O sea, nosotros cuando ya nacemos en este estado de humanidad, nosotros nacimos desconectados de este mundo, totalmente. Es decir, como le decía, nuestra mente se recuerda y esto es extraño. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros tenemos que buscar la vida de nuevo. Digamos, el llamado y el Mesías nos llama a la vida. ¿Por qué? Porque nuestro Nefesh murió. Y entonces la pregunta es, ese llamado a la vida, ¿cómo se traduce hoy desde el pensamiento hebreo? Y es lo que yo estaba explicando en la serie del judaísmo de Jesús, que estamos en un olam acá, ¿sí? Este es el olam hasé o el mundo presente, ¿sí? Pero hay uno futuro. Entonces, estando acá, buscamos, según el llamado del Mesías, digamos, la vida para pasar de aquí para acá. Un cambio de olam hasé a olam haba. Ese es el llamado. Si nosotros logramos pasar del olam hasé, el mundo presente, a el mundo venidero, olam haba, es porque el Mesías hizo la obra en nosotros de darnos la vida. ¿Sí? Entonces nosotros acá lo que estamos esperando es el traslado de mundos. Lograr pasar del mundo presente al mundo futuro, porque eso es lo que Él habló, eso es lo que Él enseñó, cómo traspasar, digamos, la barrera del cambio de los mundos. ¿Sí? Entonces, ya se me fue el tiempo otra vez. Tenemos preguntas que tenemos que contestarnos, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros, cuando entremos a la estructura del alma, nos vamos a dar cuenta que no son preguntas tontas, ni tampoco preguntas irrelevantes, porque el alma, ¿sí? Está hecha de interacciones, interconexiones de, digamos,
virtudes, ¿ok? Pero no solo hay virtudes, ese es el alma, el Nefesh Hayah, el viviente, pero ya nuestra alma que se desconectó tiene esa interconexión de virtudes, pero también tiene interconexión de maldad, ¿sí? Entonces sí, es importante cuando veamos esas interconexiones, vamos a comenzar a entender por qué razón es importante saber quién es nuestro padre y quién es nuestra madre. Porque, digamos, las funciones de cada uno de los mundos, digamos, nos puede dar a nosotros una idea de qué tanta maldad nosotros podamos tener, porque al final de cuentas, si nosotros al final de todo lo que estamos hablando no venimos a caer en cuenta el material del que estamos hechos, y qué es, digamos, lo que yo personalmente tengo que corregir, lo que usted personalmente tiene que corregir, entonces estamos lavados, porque entonces no sabemos ni por dónde están los tiros. Pero si yo logro determinar mis orígenes y mis interconexiones y mis combinaciones, que pueden ser infinitas, pero sí podemos saberlo a la luz de la Torah, las principales interconexiones de nuestra alma, de virtudes o de maldad. Y entonces sí podemos comenzar a ver por dónde anda, digamos, lo que yo tengo que corregir, ¿verdad? Ese es lo que ahora nos toca cuando veamos Bereshit 3, 4, comenzar a entender la naturaleza del Nefesh y comenzar a ver las diferentes interconexiones que pudieron haber matado nuestra vida, que era el Nefesh Hayah. Creo que para él lo vamos a encontrar, Adam la persona, porque se trajeron una creación completa, un Adam, humanidad completa, se trajeron abajo. Bueno, entonces, no es fácil explicar esto. Y me quedé corto porque iba a ser un resumen mayor, pero aquí hice un resumen como de 3 grabaciones para ir perfilando ya otros pasos y seguir avanzando, porque tenemos que llegar a encontrar esas interconexiones de virtud y las interconexiones de maldad, ya sea un alma viva o un alma desconectada. Puede ser, en lugar de decir muerta, desconectada. Ok, entonces, ¿qué tenemos por acá? Digamos, nosotros tenemos que comprender que 1 Corintios 15 también nos habla de otro Adán. Hay otro Adán. O sea, hay más Adán. O sea, no solo esta humanidad, la persona que se llama Adán porque su tribu o su árbol de donde viene es Adán, pero 1 Corintios 15 dice que hay un postrer Adán, otro, ¿sí? Entonces, en esa narrativa del postrer Adán, ¿sí?, es necesario comenzar a entender un concepto que yo le estaba explicando y lo vamos a tener que explicar desde el mundo prototipo, y es el Reshit. El Reshit es un concepto muy importante que le da vida cada ciclos de 7 a una nueva semilla. ¿Se recuerda el prototipo? Bueno, entonces el Reshit es volver a florecer, ¿sí? Entonces el postrer Adam es el que hace que todo vuelva a florecer, ¿sí?, para nosotros, en este estado. Porque si el postrer Adam no aparece, y entonces nosotros ¿qué hacemos para volver a florecer? No tenemos cómo volver a florecer. Entonces él tenía que aparecer, ¿sí?, para introducirnos en el Reshit. ¿Ok? Entonces, cada ciclo de 7 es un Reshit. ¿Sí? Por eso le puse yo aquí los 7 cielos, y entonces lo voy a anotar acá, vamos a ver si se ve. Yo creo que sí se va a ver acá. Entonces tenemos el periodo 1, ¿sí?, y tenemos otra vez aquí el periodo 1. Este es el 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, cada ciclo de 7, ¿sí?, debe de aparecer el Reshit de Elohim
para que surja otra vez el 1. ¿Ok? Entonces, el 7 surge el Reshit, el 7 es Shemini, Shevi'i, y este 1 que aparece acá se llama Shemini. El 1 es al mismo tiempo el octavo. Aquí se lo puse bien. 1 y 8. Entonces, el concepto de Reshit es volver a florecer. Entonces, el postrer Adam es el Reshit de este humano que está aquí. Es mi Reshit y es su Reshit. El postrer Adam es lo que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene que hacernos otra vez florecer, introducirnos en el día octavo, que es el Shemini, porque el día octavo es el día 1. ¿De dónde? ¿De cuál? De el nuevo Olam, el Olam Jabá. ¿Sí? Entonces, comience a notar usted cómo los términos desde el hebreo van encajando, ¿verdad? Entonces, el postrer Adam es nuestro Reshit, es nuestro florecimiento, Él es nuestra vida y Él es el que nos tiene que introducir en el Olam Jabá. ¿Sí? Entonces, Él, según lo que yo entiendo, y me estoy adelantando un poco porque esta historia continúa, Él nos está esperando en el Shabbat. En ese Shabbat que se detuvo de reposo, ahí está Él. Él nos está esperando allí. Digamos, lo tenemos que alcanzar, porque Él se adelantó, porque Reshit en realidad es primicia. Primicia es el no florecimiento, pero Él es la primicia, dice 1 Corintios 15. Él se adelantó. Entonces, nosotros lo tenemos que alcanzar. Él nos espera en el Shabbat. Mire qué maravilloso. Bueno, entonces ya explicamos el 1 y el 8 del Reshit. Finalmente, tenemos que hablar un poquito del gobierno divino. Usted lo puede encontrar en el Toldot del Mesías, en el Brit Hadashah, Mateo capítulo 1, va a encontrar 3 Toldot de 14. Recuerda que yo expliqué, y me tomo de esas enseñanzas que expliqué, cómo el nombre David, ¿sí?, suma 14 en hebreo, ¿verdad? Suma 14. Entonces, David es un poder que prefigura al Mashiach, ¿sí? Y es un nombre que está asociado al gobierno divino. Por eso es que uno de los títulos que se le da al Mashiach es Hijo de David, porque está prefigurando el gobierno divino, el gobierno que siempre tuvo que haber existido, de 14 jueces, de 14 gobernadores, de 14 Elohim, es restaurado por el postrer Adam, el Mashiach. ¿Ok? Entonces, usted lo puede encontrar ahí y lo podemos seguir encontrando. Yo lo he encontrado por lo menos 4 veces, el gobierno divino en diferentes lugares de la Torah y las Escrituras. Entonces, note usted, volviendo a esta narrativa, que de Adam a Noah hay 10 poderosos, de Adam a Noah. ¿Sí? No se pierda cuando hablo de poderosos. Pero resulta ser que de Adam a Noah hay 10 más los 3 hijos de Noah. Son 13. Más el Mesías, en ese caso representado por Elohim. Entonces hay 14 para cumplir. Pero yo lo expliqué en otra grabación que dentro de esos hay uno que falla y que se le atribuye, digamos, una asociación a la maldad. En ese ejemplo de Adam a Noah, más los 3 hijos de Noah, que suman 13, más Elohim, hay un Cam. Usted conoce la historia de Cam.
Bueno, disculpe, no sé, no recuerdo si es Cam o es Jafet, uno de los dos. Si quiere lo leemos. Déjeme para no hablarle lo que no es. Vamos a buscarlo acá. O es Cam o es Jafet. Denme un segundito. Ahora se lo digo. Cam, el padre de Canaán, vio a su Abba vergonzosamente expuesto. Salió y se lo dijo a sus dos hermanos. Ham, hijo de Kenán, cuando Noé despertó de su vino y él supo que su hijo menor le había hecho, y dijo: maldito sea Cam, y él será sirviente de sus hermanos. Dice: Shem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre ambos de sus hombros, y caminando hacia atrás entraron y cubrieron a su Abba, que estaba desnudo. Sus rostros estaban vueltos, así que no vieron a su Abba acostado allí vergonzosamente expuesto. Fue Cam, el padre de Canaán. Por él es que dentro de esos 14 se rompe el gobierno, y ese es el 13. Ese Cam, padre de Canaán, es el que hizo eso con su padre. No vamos a hablar qué le hizo, pero ya en otra grabación lo he explicado. Y podemos hablarlo, pues, pero no es el momento. Solo quiero enfatizar que dentro de los 14 está prefigurado el gobierno divino, está el 13 de Adán, a Noah más sus 3 hijos, pero hay uno que representa el 13, ¿verdad? El 13. Y cuando yo expliqué eso, lo expliqué de los hijos de Jacob, que no son 12, sino son 13. Son 12 varones y una mujer, y esa mujer fue ultrajada, ¿verdad? Y también expliqué, bueno, ahí son ellos 13, ¿verdad? Más el Mesías. Y en los discípulos ya vimos que no fueron 12, sino fueron 13, más el Mesías. Y uno era, digamos, Hasatán. Entonces, siempre se repite, digamos, el 14 y siempre hay un 13avo. Siempre el 13avo, digamos, rompe el gobierno, ¿verdad? Siempre el 13avo rompe el gobierno divino. Entonces, ¿cómo ando yo de tiempo? Yo creo que estamos en tiempo. Para ir cerrando esto, yo los invito de verdad a que mediten en lo que han escuchado ustedes, tanto en la parte 1 como en la parte 2, que nos tiene que ayudar a explicar las diferentes creaciones, los diferentes mundos, e ir entendiendo, digamos, qué fue lo que pasó, cómo fue hecho, porque el Mesías habló de esto. Él habla de esto, lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos la conciencia de la profundidad de sus palabras. Entonces, entender esto nos ayuda a nosotros a entender digamos, la magnitud del mensaje, ¿verdad? Entonces, quiero terminar diciendo hoy que este año 2024 es un año que yo vengo siguiendo desde hace por lo menos 2 años o 3 años atrás. ¿En qué sentido? No esperando que llegue, sino tengo una gran expectativa del año 2024 porque, digamos, el mensaje del Mesías se está haciendo cada vez más evidente y cada vez más hay un movimiento a nivel global de poder entender al Mesías en su verdad, ¿sí? Fuera de una religión, fuera de un concepto estrictamente eclesiástico, sino la verdad de su mensaje. Y esto que ustedes están viendo acá, pues me ha llevado algunos años irlo entendiendo, bastantes años, pero ese no es mi punto. Mi punto es, qué bueno que hoy, 2024, estamos hablando de esto y ya estamos en el 2024.
Eso significa que nosotros vamos a comenzar a ver este año muchas cosas que el Mesías habló y que no teníamos la conciencia de lo que significaban. Este año nosotros vamos a ver cosas y vamos a entender cosas que nunca antes habíamos entendido. Hoy le pedimos al Mesías, al Adón Yeshua, no sé si usted le dice Yeshua, Jesús, ¿cómo le dice usted? Nuestra petición es que nos tome de la mano y nos haga caminar al mundo futuro y que finalmente encontremos la vida y pasemos de Olam a Olam, pero de su mano. Y como lo dije anteriormente, Él nos está esperando, Él es el Reshit, Él es la primicia, logremos llegar al Shabbat y reposar y deleitarnos con Él de todo lo creado y nosotros en el estado nuevamente de un alma viviente. Como dice 1 Corintios 15, Él es la Ruach que da vida. Amén. Así que en este día, esa es nuestra esperanza y ese es mi deseo para que ustedes y yo lo logremos de la mano de la Ruach del Mashiach. Muchas bendiciones y seguimos nosotros, con nuestras diferentes series. Están invitados, suscríbase al canal, comparta si a usted le ha hecho de bendición. También puede escribirnos mashiachemet@gmail.com o simplemente a través de nuestra página de Facebook o dejarnos comentarios aquí al canal por medio de YouTube. Así que bendiciones y nos vemos pronto.